Hola, bienvenidos a casa. Te estábamos esperando. Recuerda que la iglesia no es un lugar, la iglesia somos todos. Este es un tiempo en el que adoraremos a Dios y aprenderemos más de Él al escuchar su palabra. Buenos días para todos, el Señor les bendiga. Espero que esta mañana el Señor sea bendiciéndoles, llenándoles de la presencia del Espíritu Santo. Tengo el privilegio otra vez, por la misericordia del Señor, de predicar la palabra esta mañana. Y quiero enviar un saludo muy especial, como siempre, a todas las personas que nos escuchan a través de este medio, a la familia ICSI, a todos los miembros de la congregación, un saludo muy especial, un saludo especial a los familiares, amigos y a todas las personas a quienes familiares y diferentes personas les comparten el enlace a través de la web para que ustedes puedan ver el mensaje de la predicación. Dios les bendiga. Hoy tenemos un día muy especial. Seguimos en una secuencia de predicaciones acerca de el Espíritu Santo. Pero antes de ir a la palabra vamos a tener un tiempo de alabanza y de adoración. Yo le invito para que usted prepare como siempre su corazón, disponga su espíritu, su alma, su mente para adorar al Señor. Pero verdaderamente que usted disponga su corazón para adorar al Señor. Si hay alguna entretención o algo que usted apague, quite, anule todo lo que esté a su alrededor que le pueda evitar concentrarse en este tiempo para que usted pueda adorar y escuchar la palabra del Señor. Vamos a orar. Señor, te damos gracias esta mañana, Señor. Te agradecemos, mi buen Dios, por tu amor, por tu gracia, por tu misericordia, por todas las bondades, Señor, recibidas en cada una, Señor, de nuestras vidas. Señor, venimos a adorarte, a exaltarte esta mañana con un corazón plena y absolutamente agradecido, Señor, porque tú eres Dios, Señor. Tú eres Dios. No te buscamos por lo que nos das, Señor, sino porque tú eres Dios, que mereces toda la gloria, el poder, la grandeza por los siglos de los siglos, Señor. Te pido, Espíritu Santo, que nos asistas en este tiempo de alabanza y de adoración, para que toda la gloria sea para el Dios y Padre, nuestro Señor Jesucristo. Amén y amén. Vamos a ese tiempo de adoración y ya regresamos. Gracias, Cristo. Gracias, Cristo. Gracias, Cristo. Gracias, Cristo. Dile al Señor, aleluya. Aleluya. Gracias, Cristo. Gracias, Cristo.
Gracias, Cristo. Gracias, Cristo. Aleluya. Cristo, yo te amo. Cristo, yo te amo. No hay nadie como tú. Jesús. Cristo, yo te amo. Cristo, yo te amo. No hay nadie como tú. Jesús. Y no sé dónde estuviera si yo a ti no te tuviera, si no hubiera conocido al Dios que me ama. Y no sé dónde estuviera si yo a ti no te tuviera, si no hubiera conocido al Dios que me ama. Y Cristo, yo te amo. Cristo, yo te amo. No hay nadie como tú. Jesús. Cristo, yo te amo. Cristo, yo te amo. No hay nadie como tú. Jesús. Y después de este tiempo de alabanza y adoración, vamos a ir a la palabra del Señor, a la palabra de Dios. Vamos al pan de vida. No hay cosa más hermosa que alabar a Dios, conectarnos con la presencia del Señor y venir a la palabra de Dios. Pero vamos a orar antes de empezar. Señor, te damos gracias, Padre, Señor, por permitirnos esta mañana compartir tu palabra, Señor. Gracias por poder escuchar tu voz, Señor, para que tú vengas, hables, edifiques y hagas de nosotros una habitación, Señor, para que tú limpies nuestro corazón, nuestra mente, nuestro espíritu y podamos cada día, Señor, ser edificados más y más, que el carácter tuyo sea formado en nosotros y que seamos llenos del Espíritu Santo, Señor. En el nombre de Cristo Jesús, Señor, te pido que tomes el control, amado Espíritu Santo, y que tú permitas que podamos hoy conocerte más, Señor, más a ti. Te alabamos y te glorificamos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Muy bien, hoy vamos a ver el Espíritu Santo, la segunda parte, ¿cierto? El fin de semana pasado iniciamos una serie de enseñanzas acerca del Espíritu Santo y vimos la primera parte,
¿cierto? Esa primera parte acerca del Espíritu Santo, bajo el tema la importancia del poder y la guía del Espíritu Santo en la vida del cristiano. Y vimos en esa primera parte acerca del Espíritu Santo en el Antiguo Testamento. Se hizo referencia a que el Espíritu Santo es Dios, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Y dimos varios ejemplos de la forma como las personas de otros pueblos y el pueblo judío identificaba a los hombres y las mujeres de Dios en quienes estaba el Espíritu de Dios y de cómo el Espíritu Santo les dio a estos hombres y mujeres la capacidad, la revelación, el poder de resolver problemas que para esos tiempos representaban un peligro y una dificultad para el mundo de esa época. Y para estos tiempos antiguos, el Espíritu de Dios, habíamos hablado de que venía sobre ciertas personas elegidas y se manifestaba en momentos específicos. Hablamos también que la palabra de Dios fue inspirada por el Espíritu Santo para que los hombres la escribieran, que nunca fue algo caprichoso ni fue solamente por sabiduría humana. Fue el Espíritu Santo quien inspiró a estos hombres para que plasmaran lo que ya sí debería quedar escrito en la palabra del Señor. Hablamos también del periodo de 400 años entre los escritos del Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento, ¿cierto? Entre esos escritos que hubo allí y de ese periodo de silencio en el cual el Espíritu Santo no vuelve a revelar más palabra. Y quedamos al final que antes de ese periodo de silencio, Dios por medio del Espíritu Santo a través del profeta Joel dijo esta palabra que está allí en Joel 28. Dice así: derramaré de mi espíritu sobre toda la gente, sus hijos e hijas profetizarán, sus ancianos tendrán sueños y sus jóvenes tendrán visiones. En esos días derramaré de mi espíritu aún sobre los sirvientes, hombres y mujeres por igual. Quedamos en esa promesa poderosa de Dios. Allí en el que la dijo el profeta Joel, que el Espíritu Santo inspiró al profeta Joel para que la escribiera. Lo que quiere decir esta promesa del Señor es que ya no hay una exclusividad. Ya no es que el Espíritu Santo va a venir solo sobre ciertas personas específicas, ni en momentos únicamente específicos a manifestar su gloria. Está diciendo que Él va a derramar su Espíritu. Ya no hay una exclusividad, ¿cierto? Dice que va a derramar su Espíritu sobre nuestros hijos, sobre nuestras hijas, sobre los ancianos, sobre los jóvenes, sobre hombres, mujeres, sirvientes, todos por igual. No hay una exclusividad, pero sí hay una condición. Y de eso vamos a hablar. ¿Qué quiso decir Dios con esta palabra profética? ¿Cuándo iba a ocurrir esto? ¿Y por qué hay una conexión con nosotros que, a pesar que no somos directos descendientes de sangre del pueblo judío, pero Dios puso en sus planes que tanto judíos como gentiles, personas que no pertenecemos directamente al pueblo judío, iba a derramar de su espíritu? Mis hermanos, esta palabra derramar en el original significa verter. Y ustedes saben que derramar quiere decir que la copa se llena y se rebosa, se derrama, ¿cierto? No hay una limitación hasta el tope, no se va a llenar hasta allá donde más pueda, no. Se derrama, va a derramar de su espíritu. Recuerden que les dije en la primera parte, cuando hablamos acerca del Espíritu Santo, que cuando se ungía a alguien, se empoderaba para una tarea específica y se ungía con aceite, una redoma grande de aceite que era extracto del fruto del olivo, y se derramaba sobre la cabeza de profetas, reyes, sacerdotes del pueblo judío. El aceite, mis hermanos, es símbolo del Espíritu Santo. Es símbolo del Espíritu Santo. El candelabro de 7 brazos, que ustedes pueden ver que en muchas representaciones judías lo usan, ¿cierto? El candelabro de 7 brazos que Dios le dio, ¿cierto?, a las instrucciones a Moisés para que lo construyeran para hacerlo, que se encontraba inicialmente en el tabernáculo en tiempos del pueblo de Israel cuando estaban en el desierto, y luego cuando se construyó el templo se colocó allá también este candelabro de 7 brazos. Mis hermanos, tenía que mantener las lámparas de cada brazo con la llama encendida permanentemente. Cada brazo tenía una copa y esa copa tenía que estar llena de aceite, ¿cierto? En ese tiempo, y se tenía que llenar con aceite de oliva. En Éxodo 27, versículo 20,
Dice, tú mandarás a los hijos de Israel que te traigan aceite de olivas claro y puro para la iluminación, a fin de hacer arder continuamente las lámparas. Mis hermanos, no hay luz si no hay aceite. Si no está el combustible que suministra el poder de la luminiscencia, no hay luz. El Señor dijo en Lucas capítulo 8, versículo 14, ustedes son la luz del mundo, como una ciudad en lo alto de la colina que no puede esconderse. Nadie enciende una lámpara y luego la pone debajo de una canasta. En cambio, la coloca en un lugar alto donde ilumina a todos los que están en la casa. De la misma manera, dejen que sus buenas acciones brillen a la vista de todos para que todos alaben a su Padre Celestial. Si hoy honestamente nos dicen, ustedes son la luz del mundo, vaya, muéstrense como unas cartas abiertas y vivas de santidad y de justicia, que la gente vea sus obras y brillen con la luz de Jesús a la vista de todos, para que se conviertan los que no conocen la verdad y puedan alabar al Padre también así como ustedes. ¿Qué pasaría? ¿Será que estamos listos para presentarnos como nuevas criaturas que caminan con la luz del Cristo vivo y santo? ¿Que estamos dispuestos y preparados a ir en contra de toda esta cultura inmoral y llena de engaño? ¿O tal vez hacemos parte de ella? ¿O de pronto nuestro corazón y nuestra mente están tan llenos de temor, miedo, incredulidad, razonamiento, duda, incertidumbre? Nos da pena hablar a otros abiertamente, con amor y con misericordia acerca del Evangelio de nuestro Señor Jesucristo con fe. ¿Qué pasaría si alguien que no conoce del Evangelio nos preguntara y tuviéramos que responderle con toda transparencia y con toda honestidad cuando nos pregunten, ¿usted cuánto ora? ¿Usted que cree en Jesús? ¿Cuánto ora? ¿Cuánto tiempo dedica a Dios para conocerlo? Usted que conoce de Dios. ¿Cuánto conoce usted de la palabra de Dios si me habla a mí de Jesús? Qué confrontantes son estas palabras para todos, ¿cierto? Y me incluyo ahí también. ¿Será que tenemos el suficiente aceite que hace que nuestra vida desborde de pasión y fuego por compartir a otros la buena noticia de Jesús con poder? Mis hermanos, ¿sabe que el Señor tuvo un grupo de hombres y de mujeres, dentro de ellas María Magdalena, tan imperfectos como usted y como yo, con debilidades y con cosas que ellos poco hablaban, que las mantenían en secreto mientras seguían al Señor? Hombres con incredulidad, pero no le vaya a contar a nadie, no le vaya a decir a nadie. Solo basta ver cuando el Señor Jesús resucitó, que María Magdalena, ¿se acuerdan? Vaya a la tumba, encuentra a los ángeles le dicen, ¿por qué buscas al que vive entre los muertos? Ella corre donde los discípulos, les va a contar que tiene ese encuentro, y les cuenta con esa pasión y les cuenta con esa esperanza, ¿cierto? Pero ¿cuál fue el resultado de los discípulos cuando ella les cuenta esto? Allí en Lucas 24:11 dice, y a ellos estas palabras les parecieron como disparates y no las creyeron. ¿No las creyeron hombres como los que estaban allí, los apóstoles? Estos hombres imperfectos, hombres como un Pedro, que lo vimos, que dijo allí en Lucas 22:33, Señor, estoy dispuesto a ir a prisión contigo y aún a morir contigo. Pero el Señor le dijo, Pedro, me vas a traicionar y me vas a negar. Y eso lo vimos en las predicaciones pasadas. Un Tomás que no creía en la resurrección, cargado de incredulidad. En Juan 11:14 al Señor le llegan con la noticia que Lázaro ha muerto. Y entonces, claro, todos se enteran. Y entonces allí en Juan capítulo 11:14 dice el Señor, por eso Jesús les dijo claramente, Lázaro está muerto, y por el bien de ustedes me alegro de no haber estado allí, porque ahora ustedes van a creer de verdad. Vamos a verlo, dijo el Señor Jesús. Pero dice allí en el versículo 16, Tomás, el que apoderaban el gemelo, les dijo a los otros discípulos, vamos nosotros también y moriremos con Jesús. No creía en la resurrección de Lázaro.
Como quien dice, una cosa es resucitar un muerto de un día y otra cosa es resucitar otro que lleva 4 días ya podrido. No creía. Hoy te digo, mi hermano, el Señor tiene el poder de resucitar muertos, devolver sueños, levantar al caído, traer a la vida al que está muerto espiritualmente, dar sanidad al que está enfermo, salvar al que está perdido, dar segundas oportunidades cuando el mundo dice que no vales nada, porque para Dios nada es imposible. Juan 20:24 dice que Tomás, uno de los 12 discípulos, cuando Jesús resucita, Él se presenta a los discípulos, pero Tomás no estaba en ese primer encuentro. Todos los discípulos le comentan que el Señor Jesús se presentó delante de ellos. Y ellos le dicen, hemos visto al Señor, allí en Juan 20:24. Pero Tomás respondió, no lo creeré, a menos que vea las heridas de los clavos en sus manos, meta mis dedos en ellas y ponga mi mano dentro de la herida de su costado. Oiga, qué cantidad de condiciones. Alguno hubiera dicho, no, a mí me hubiera bastado solamente con verlo. O los discípulos que iban camino de Emaús, de los cuales se nombra solo el nombre de uno de ellos, que era Cleofas. Dice que iban tristes caminando hacia Emaús y dice que el Señor se les hace al lado después de haber resucitado y les pregunta de qué hablan, están entristecidos, ellos le comentan, Jesús, un poderoso que llegó, un poderoso profeta, hizo, y empieza a contarles todo. Y al final el Señor les dice a ellos, necios, les cuesta tanto creer lo que las Escrituras profetizaron acerca del Mesías, y dice que Él les abrió la mente para que empezaran a ver las Escrituras y los llevó de los profetas, los salmos y del antiguo Pentateuco, allí el libro de Moisés, para mostrarles acerca de lo que tenía que acontecer sobre el Mesías, que tenía que morir y luego resucitar. Y lo tremendo es que después de que estos discípulos están con Él, el Señor está en la cena, está con ellos, luego se desaparece, ellos se regresan otra vez, les cuentan a los discípulos allá, les dicen, mire, vimos al Señor Jesucristo y estaba con ellos, y en ese momento, estando ellos con todos los otros discípulos, entra Jesús en la cena, Lucas 24:38, y les dice a ellos allí, después de que les habla, les dice, ¿por qué están asustados?, les preguntó el Señor Jesús. ¿Por qué tienen el corazón lleno de dudas? Y tal vez el Señor esté preguntando también eso hoy a algunos. ¿Por qué están asustados? ¿Por qué están tan llenos de dudas? ¿Sabe que el Señor Jesucristo, cuando estuvo aquí en la tierra siendo Dios, que se encarnó y fue puesto en el vientre de María por la obra del Espíritu Santo, creció y experimentó la vida en el mundo tal cual como nosotros, tentado en todo, pero sin pecar, manteniendo su identidad como Dios Hijo, 100% hombre, 100% Dios. Fue lleno del Espíritu de Dios, del Espíritu Santo, para llevar a cabo su ministerio. Mis hermanos, el mundo quiere robar nuestra identidad espiritual. En Santiago 1, versículo 21, dice, así que quiten de su vida todo lo malo y lo sucio y acepten con humildad la palabra de Dios, que les ha sembrado en el corazón, porque tienen el poder para salvar su alma. Estoy leyendo todos los pasajes en la versión Nueva Traducción Viviente. ¿Sabe que una de las formas más efectivas del enemigo para sacarlo a usted y a mí del camino es cuando él sabe que usted no tiene una identidad clara como hijo de Dios? O si la tiene, busca robar esa identidad llevándolo a que usted sea seducido por los placeres y deseos de este mundo. Le pone personas equivocadas, lo tienta con la codicia, oportunidades falsas y engañosas, donde sabe que usted se va a perder. Mira, ¿quieres conseguir dinero? No, lo que tienes que hacer es esto. Y una persona con llamado a Dios y por allá perdido, con la codicia puesta, no, es que yo estoy aquí en la vida es para conseguir dinero, para alcanzar el éxito, para tener cosas materiales. Coloca mentiras y pensamientos engañosos. Y cuando logra hacer esto en usted, se pierde. Cuando usted va a un país y pierde su pasaporte, lo que lo identifica en esa nación, usted está en problemas. El Señor Jesucristo, siendo Dios, renunció a sus privilegios divinos para venir a este mundo y nacer como un ser humano. Filipenses 2, versículo 5, dice, tengan la misma actitud que tuvo Cristo Jesús, aunque era Dios, no consideró el ser igual a Dios fuera algo a lo cual aferrarse, en cambio renunció a sus privilegios divinos,
adoptó la humilde posición de un esclavo y nació como un ser humano. Cuando apareció en forma de hombre, se humilló a sí mismo en obediencia a Dios. El Señor Jesucristo en su divinidad siendo humano estaba lleno del Espíritu Santo. Jesús fue bautizado por Juan el Bautista, quien también desde el vientre de su madre, dice la Escritura allí en el libro de Lucas, fue lleno del Espíritu Santo. Su madre se llamaba Elizabeth. Pero este poder del Espíritu Santo en él era enfocado a ser un profeta que proclamaba con valentía la venida del Mesías y que las personas volvieran su corazón a Dios. Como les expliqué en la primera parte, les dije que una de las funciones del profeta era hacer que el pueblo de Dios volviera otra vez a Dios, que se arrepintiera del pecado y volviera a Dios. Y eso estaba haciendo también Juan el Bautista en este tiempo. Elizabeth, la madre de Juan el Bautista, mis hermanos, como un detalle allí, era pariente de María, la mamá de Jesús aquí en la tierra. Eran primas lejanas. Y después de recibir el Señor Jesucristo el bautismo en agua, allí en el río Jordán, que ustedes lo pueden leer en los evangelios, ministrado allí por el profeta Juan, el Espíritu Santo dice que descendió en forma de paloma sobre él. Y la voz del Padre del cielo dijo: tú eres mi Hijo amado, en ti me he complacido. Lucas capítulo 3, versículo 22. Y ustedes van a decir: no, pero es que ahí la Escritura dice que una voz. Pero si ustedes miran, el Hijo estaba aquí en la tierra, el Espíritu Santo desciende como paloma, y nadie más puede llamar a alguien hijo si no es el Padre que está en el cielo. En la palabra dice en los evangelios que el Señor, lleno del Espíritu Santo, fue llevado por el mismo Espíritu Santo al desierto, donde fue tentado por el enemigo, pero era cuidado por los ángeles. Allí Marcos 1:12 hace esa aclaración. Los ángeles lo asistían. Y dice la Escritura que así como entró lleno del Espíritu Santo, salió lleno del Espíritu Santo, hizo milagros, sanidades, liberaciones. En su humanidad tenía la fuerza física para levantarse a orar a la madrugada, predicar, sanar enfermos durante largas jornadas del día, ungido y lleno del Espíritu Santo. Por eso el Señor Jesucristo, mientras estaba con sus discípulos, con sus apóstoles, Él les enseñó, Él los cuidaba, como lo dijo en su oración antes de ascender al cielo, allí después de haber resucitado en Juan capítulo 17:12, dice: los cuidé para que ni uno solo se perdiera. El Señor Jesucristo sabía que si se iba, ellos en su humanidad no podrían hacer la obra de extender el mensaje de salvación al resto del mundo, si no eran llenos del poder del Espíritu Santo. Imagínese usted, si nada más en esos 3 días que Él murió, ¿cierto? Él muere y es más, ahí cuando capturan al Señor dice que se esparcen los discípulos. Como dijo él, las ovejas fueron esparcidas, ¿cierto? Y es cuando viene la negación de Pedro y todo lo que aconteció. Y después de su muerte estaban llenos de miedo por la persecución de los allí gobernantes judíos, temiendo ser arrestados por ser seguidores de Jesús, pero también estaban llenos de dudas, como el Señor les dijo. Estaban llenos de duda, llenos de miedo. Juan 16, capítulo 16, versículo 7, dice la Escritura: en realidad es mejor para ustedes que me vaya, porque si no me fuera, dice el Señor Jesús, el abogado defensor, en otras traducciones dice el consolador, no vendría. En cambio, si me voy, entonces se lo enviaré a ustedes. Y cuando Él venga, convencerá al mundo de pecado, de la justicia de Dios y del juicio que viene. Lucas 24:44 entonces dijo: cuando estaba con ustedes antes, les dije que tenía que cumplirse todo lo escrito acerca de mí, dice el Señor Jesucristo, en la ley de Moisés, en los profetas y en los salmos. Entonces les abrió la mente para que entendieran las Escrituras y dijo: efectivamente se escribió hace mucho tiempo que el Mesías debería sufrir, morir y resucitar al tercer día. También se escribió que este mensaje se proclamaría con la autoridad de su nombre a todas las naciones, comenzando con Jerusalén. Hay perdón de pecados para todos los que se arrepienten. ¡Qué maravillosa noticia de salvación! Hay esperanza, hay perdón de pecados para el que está perdido. Hay una puerta abierta para aquel en el mundo que está perdido.
hay esperanza en Cristo. Hoy el Señor está abriendo las mentes esta mañana por el poder del Espíritu Santo para que entendamos la palabra de Dios. Juan 14, versículo 12 dice: les digo la verdad, todo el que crea en mí hará las mismas obras que yo he hecho y aún mayores, porque voy a estar con el Padre. Pueden pedir cualquier cosa en mi nombre y yo la haré para que el Hijo le dé gloria al Padre. Es cierto, pídanme cualquier cosa en mi nombre y yo lo haré, dice el Señor. Si me aman, obedezcan mis mandamientos. Y yo le pediré al Padre y Él les dará otro abogado defensor, quien estará con ustedes para siempre. Dice Él, me refiero al Espíritu Santo, quien guía a toda verdad. El mundo no puede recibirlo porque no lo busca, ni lo reconoce, pero ustedes sí lo conocen, porque ahora Él vive con ustedes y después estará en ustedes, dice la palabra del Señor. Cuando recibimos a Cristo, mis hermanos, recibimos al Espíritu Santo también. Hay una parte donde Tomás le dice: Señor, muéstranos al Padre. Le dice Tomás: pero tanto tiempo y no me has visto. Tú me estás viendo a mí y estás viendo al Padre. Y cuando Él habla de estas palabras, está diciendo: el Espíritu Santo está conmigo, está con ustedes, está aquí con ustedes, está conmigo, porque yo soy Dios, Padre, Hijo y Espíritu Santo. El que ha visto al Hijo ha visto al Padre. Y el Espíritu Santo es Dios, y el Hijo es Dios, y el Padre es Dios. Y cuando recibimos al Señor Jesucristo, recibimos al Espíritu Santo y está con nosotros. Pero esa palabra en, cuando les dice, Él vive con ustedes y después estarán ustedes. Esto fue antes del Pentecostés, antes de lo que pasó allá en el aposento alto. Él les dice, después estará en ustedes. Y cuando habla de en ustedes, tiene que ver dentro. Ya no está con solamente, ya no está alrededor solamente. Va a estar en ustedes, en. Por eso Él les dice, y después estará en ustedes, hablando de la llenura de su poder, del poder del Espíritu Santo, de lo que pasó allá en el aposento alto en Pentecostés. Mateo 18, 19. También les digo lo siguiente, dijo el Señor: si dos de ustedes se ponen de acuerdo aquí en la tierra con respecto a cualquier cosa que pidan, mi Padre que está en el cielo la hará. Pues donde se reúnen dos o tres en mi nombre, yo estoy allí entre ellos. Si pedimos trabajo, mis hermanos, si pedimos, Señor, dame dinero, Señor, dame cosas materiales, Señor, dame una posición, Señor, dame un regalo. Si pedimos tantas cosas materiales, ¿por qué no pedir lo más importante? ¿Por qué no pedir la llenura del Espíritu Santo? Es lo mayor. El Señor dijo: busquen el reino de Dios y su justicia, y todas las cosas van a ser añadidas. ¿Por qué no buscar las cosas del reino? Estamos hablando de las cosas de Dios. Estamos hablando de que somos unas personas hijos de Dios. Tenemos una identidad celestial y todo lo que es del cielo es nuestro. Nos pertenece el conocimiento de Dios, nos pertenece las cosas del reino de Dios, porque hemos sido hechos hijos. Hemos sido hijos. El Señor Jesucristo a los suyos vino, a los suyos no le recibieron, mas a todos los que le recibieron les dio la potestad de ser hechos hijos de Dios. ¿Por qué no pedir lo más importante? ¿Por qué no clamar por una llenura del Espíritu Santo? ¿Por qué no clamar por eso? ¿Por qué nos dejamos entretener por el mundo y por el enemigo divagando en lo más importante? Cuando lo más importante son las cosas del reino de Dios. La llenura del Espíritu Santo. Lucas 24, 49. Ahora enviaré al Espíritu Santo tal como prometió mi Padre, pero quédense aquí en la ciudad hasta que el Espíritu Santo venga y los llene con poder. Miren lo que les está diciendo el Señor. Ustedes estuvieron conmigo, yo los cuidé, pero algo que sabía el Señor es que ellos no podían salir si no eran investidos del poder del Espíritu Santo. La valentía, la fuerza, el fuego, el aceite que hace que brille la luz en medio de las tinieblas viene del Espíritu Santo. No viene de nuestro propio conocimiento, no viene de nuestras propias fuerzas.
Viene del poder del Espíritu Santo. Jamás estos hombres que estuvieron en el aposento alto volvieron a ser iguales. En el aposento alto. Nunca volvieron a ser iguales. Porque cuando eres lleno del Espíritu Santo, tú sientes una pasión, un fuego por hablar a los demás de Jesús. Ves a alguien y no sientes y dices, ay no, qué situación tan terrible la que pasa. No, tú sientes en tu corazón que hay una respuesta de Dios para esa persona, para esa necesidad, para que el Evangelio sea extendido. Llenos del Espíritu Santo. Si queremos impactar a esta ciudad, llevar un mensaje de verdad, de amor, de esperanza, para que los perdidos alcancen misericordia y salvación como nosotros, necesitamos ser llenos del Espíritu Santo, mis hermanos. Necesitamos pedir la llenura del Espíritu Santo. Pero hoy les voy a decir algo muy importante. Pero esa promesa dada por Dios al profeta Joel, cuando habló allí, nuestros hijos, los ancianos, ¿cierto?, de la llenura del Espíritu Santo, tiene una condición. Mateo 3, versículo 2. Juan el Bautista proclamaba: arrepiéntanse de sus pecados y vuelvan a Dios, porque el reino del cielo está cerca. Y también dijo: yo bautizo con agua a los que se arrepienten de sus pecados y vuelven a Dios, pero pronto viene alguien que es superior a mí, tan superior que ni siquiera soy digno de ser su esclavo y llevarle las sandalias. Él los bautizará con el Espíritu Santo y con fuego. El mismo Señor Jesucristo dijo en Mateo capítulo 4, versículo 17, a partir de entonces Jesús comenzó a predicar: arrepiéntanse de sus pecados y vuelvan a Dios, porque el reino del cielo está cerca. Mis hermanos, si el Señor no hubiese venido proclamando este mensaje, con todo lo que se está hablando hoy en día, de que Dios ama, que Dios es lindo, que no importa lo que yo haga, Dios me ama, esto contradice totalmente, porque entonces en vano hubiera sido el sacrificio de la cruz. En vano hubiera sido el derramamiento de la sangre del Señor Jesucristo si no fuera para que nosotros recibiéramos el perdón de nuestros pecados y nos pudiéramos arrepentir, reconociendo que somos pecadores, que hemos hecho lo indebido, lo inmoral, lo que va en contra de la voluntad y el propósito de Dios. Luego la manifestación de la venida del Espíritu Santo sobre los 120 en el aposento alto, allí en Hechos capítulo 2, lo ver usted. Los que estaban allí llegaron, los que estaban alrededor, ¿no?, escuchan ese estruendo tan alto y llegaron allí. Eran personas de diferentes regiones. Cuando escucharon el estruendo, llegaron allá donde estaban aquellos discípulos y vieron esa manifestación celestial sobre ellos, que hablaban en otras lenguas que ellos podían entender, y que eso era dado por el Espíritu Santo. Esa era lo que el Señor Jesucristo les había hablado a ellos: no salgan de Jerusalén hasta que sean llenos del poder de lo alto. Dice la palabra que el apóstol Pedro, lleno del Espíritu Santo, se levantó y les habló de la promesa que leímos allí en Joel capítulo 2, 28. Derramaré mi espíritu sobre toda la gente, sus hijos y hijas profetizarán, sus ancianos tendrán sueños y sus jóvenes tendrán visiones, y en esos días derramaré mi espíritu, y aún sobre los sirvientes, hombres y mujeres por igual. Eso dijo el apóstol Pablo. Les habló también acerca de la profecía del rey David, acerca del Señor Jesús. Y dice la Escritura, allí en Hechos capítulo 2, 37, que las palabras de Pedro traspasaron el corazón de ellos, de todos los que estaban escuchando en ese momento. Una palabra llena del poder del Espíritu Santo. Quienes le dijeron allí al apóstol Pedro, y a los demás apóstoles: hermanos, ¿qué debemos de hacer? ¡Qué poder de evangelización hubo allí! Cada uno de ustedes debe arrepentirse de sus pecados, dijo Pedro, y volver a Dios y ser bautizado en el nombre de Jesucristo para el perdón de sus pecados. Entonces recibirán el regalo del Espíritu Santo. ¿Qué antecede a la llenura del Espíritu Santo? Un genuino arrepentimiento, una genuina entrega a Dios, un reconocimiento de que Cristo pagó el precio en la cruz por mí, que ya no le pertenezco a este mundo, le pertenezco a Cristo y soy un hijo de Dios. Aquí hay algo importante que antecede a la promesa del Espíritu Santo: un arrepentimiento genuino, que quebranta, que rompe, que duele fallarle a Dios, que reconoce nuestra condición como personas que hemos pecado,
que ve la oportunidad en el reino de Dios, la salvación a través del reconocimiento y el sacrificio del Señor Jesús en la cruz, como la única salida a nuestra condición pecaminosa, para hallar misericordia y gracia, para salvación y recibir la promesa del Espíritu Santo. Sean llenos del Espíritu Santo, llenos del Espíritu Santo. Hoy termino, mis hermanos, esta segunda parte. Quedamos en continuará para la tercera parte, acerca del Espíritu Santo. Pero el Señor hoy está haciendo un llamado a un genuino arrepentimiento. Un llamado a clamar a Dios con un genuino arrepentimiento. Necesitamos ser transparentes, mis hermanos. Si ustedes notan la Escritura, el Señor jamás tapó el pecado de ninguna de las personas que allí están. Hubiera podido decir, oiga, no, ¿sabe qué? Yo le voy a decir a Mateo, a los evangelistas, que no escriban nada de eso de Pedro porque se ve muy feo eso que me haya traicionado, ¿cierto? O que cuando dijo, Señor, no vayas a la cruz, eso de que el Satanás vino y lo influyó sobre él, no, se ve muy feo eso. No. ¿Sabe por qué? Porque eso muestra nuestra debilidad, rompe nuestra hipocresía, rompe nuestra falsa de apariencia, esa falsa apariencia de piedad que tenemos. Rompe la mentira, rompe el engaño y saca a la luz todo para que podamos experimentar libertad en Cristo y podamos ser perdonados y lavados y llenos del Espíritu Santo, porque el Espíritu Santo viene a lavar nuestro ser. Y yo le invito para que usted, en un estado total y absoluto de conciencia, consciente de todo lo que ha hecho, consciente de estar apartado de Dios, consciente de vivir una vida mediocre, ¿cierto? Esa vida medio ocre, que ni es blanca ni es negro, que ni soy de aquí ni soy de allá, y que podamos entrar en un verdadero arrepentimiento y en una entrega absoluta de nuestro ser a Cristo Jesús, nuestro Señor y Salvador. Y reconozcamos que todas las cosas de Dios son para nosotros. Nada de lo que es allí son cosas que yo tenga que decir, no, yo no creo en eso. No, la palabra de Dios es completa. Lo que Dios ha dicho, eso es. Mis hermanos, Dios los bendiga. Aquí los dejo para que nos veamos dentro de 8 días con esta tercera parte que estamos hablando acerca de el Espíritu Santo. Y vamos a orar. Señor, gracias por esta palabra. Gracias por las cosas que estás haciendo, Señor, en nuestra casa, en nuestra familia, en nosotros, Señor. Porque tú necesitas, Señor, que nosotros seamos vasos de honra para poder depositar el aceite que produce el poder y da la luz para llevar verdaderamente la palabra con un mensaje genuino de esperanza y de salvación, Señor. Gracias porque tú tienes misericordia con cada uno de nosotros. Yo te bendigo, Señor, y te doy gloria, Señor. Y te agradezco por esta palabra en Cristo Jesús. Y si usted que nos está viendo hoy a través de este medio no ha recibido a Cristo en su corazón, pero usted dice, yo quiero recibir a Jesús como mi Señor y Salvador y recibir la promesa, así como estos hombres que dijeron, ¿qué haremos? Yo quiero recibir a Cristo. Yo quiero que usted haga esta oración conmigo y le pueda decir al Señor, repita después de mí, Señor Jesucristo, yo me arrepiento de todos mis pecados. Reconozco que tú eres, Señor Jesús, el Hijo de Dios, que viniste a morir en la cruz por mí, Señor, para que, Señor, pudiera yo recibir, Señor, salvación, perdón de pecados y vida eterna. Hoy me arrepiento de todos mis pecados, Señor. Reconozco que soy un pecador y que necesito tu salvación. Te pido, Señor, que tomes el control de mi vida. Señor, que laves mi mente, mi alma y mi cuerpo, Señor, con agua limpia y me limpie, Señor, de toda maldad. Hoy reconozco que tú eres el único Dios, que no hay para mí bien fuera de ti. Yo te pido que escribas mi nombre en el libro de la vida y del Cordero y que hagas conmigo conforme a lo que tú, Señor, has marcado en el propósito para mi vida. En el nombre de Jesús, amén y amén. Dios les bendiga, Señor les guarde. Muchas bendiciones.
lo sabrán por nuestro amor. Lo sabrán por nuestro amor. El camino Él dice ser, sabrán somos de Él, lo sabrán por nuestro amor. Estás viendo esta transmisión en línea de la Iglesia Comunidad Cristiana Carismática Internacional. Y si quieres realizar tu siembra o diezmo, puedes hacerlo online a través de nuestras cuentas bancarias. Gracias por seguir en sintonía.